Toda la vida he vivido en el campo. Aquí es donde me siento más cómodo y creo que es donde mejor encajo. Gracias a Dios, con el pasar de los años, la modernización ha llegado hasta él y así es como puedo compartirte esto. Me llamo Rogelio Chávez y tengo 44 años. Actualmente ya estoy casado y tengo hijos, pero esto que envío me pasó cuando tenía 17 años. En ese tiempo, aún vivía con mis padres y mis hermanos en su casa. Por esos años todos ayudábamos en diferentes actividades del hogar y del campo para que pudiéramos prosperar un poco. Mi papá, un hombre joven en ese entonces, salía todas las mañanas al campo para labrar, piscar, cortar o fumigar, según fuera la época del año. Él siempre ha sido una persona de pocas palabras, de carácter fuerte y de una sonrisa única. Verlo reír es algo que en la familia podemos atestiguar, era casi un milagro presenciarlo. Además que una de sus características principales estaba en que nunca tocó una copa de alcohol. Una mañana mi papá se fue a trabajar al campo, mientras que mis hermanos y yo nos fuimos a la escuela. Al salir nos cambiamos y nos alistamos para ayudar en casa. Yo estaba por irme a acompañar a mi padre en el solar, pero ni bien salí, vi como él ya venía de regreso. Corriendo le grité a mi mamá que papá estaba en la casa. Mi madre se vio sorprendida porque no tenía enterado que ese día llegaría temprano. Rápido puso la mesa y preparó los platos porque muy seguramente venía a comer. Mi papá entró y saludó a cada uno de mis hermanos con una gran y llana sonrisa en los labios. «Vengan, vamos a comer», dijo. Los tres hermanos nos quedamos algo sorprendidos, no por la invitación, sino por su sonrisa. Repito, el verlo sonreír era algo muy escaso. Así como él entró, los demás lo seguimos. Rápido fue a la cocina donde saludó a mi madre y se pusieron a platicar un poco. Mi madre sirvió los platos de comida y nos dispusimos a comer, pero antes mi papá pidió de favor una copa de tequila. Mi mamá se quedó pensativa, pues él no toma. Le preguntó a qué se debía la ocasión. Mi padre solo dijo: «Tenemos que celebrar que hoy salí». Me gustaría pensar que esa frase terminaba con un «¿por qué salí temprano?», pero no, solo dijo que había salido. Me refiero a que desde que vimos a mi padre llegar, algo había en él que no parecía cuadrar. Físicamente se veía igual, hablaba igual e incluso se comportaba igual, pero ese de ahí no era mi padre. Tampoco era mi imaginación, pues todos los hermanos e incluso mi madre lo sabían. Algo había en ese hombre que estaba sentado en nuestra mesa, que no era mi padre. Después que mi mamá sirvió un caballito de tequila que tenía por ahí arrumbado, mi padre no pidió una, ni dos, ni tres, sino 4 jarras de agua con sal. En lugar de azúcar le pidió a mi mamá que le pusiera sal. Ella preguntó por qué y para qué. Mi papá solo puso cara de molestia y dijo que simplemente porque sí. Las 4 jarras estaban enfrente de él y sin medida alguna cada una les vaciaron una cantidad bestial de sal. Yo no probé eso, pero estoy seguro que sabía asqueroso. Mi padre, sin usar un solo vaso, tomó cada jarra y la bebió de golpe. No hizo pausas, solo se las empinó como si fuera un simple vaso de agua natural. Después de eso, la mesa se quedó callada. Nadie dijo nada, pues era más que claro que nada estaba bien. Con una sonrisa que, lejos de ser felicidad o tranquilidad, ese hombre que estaba sentado a mi lado estiró su cara de lado a lado, dejando ver una tétrica risa, para después pararse y decir que regresaba más tarde,
tenía cosas que hacer. Mis hermanos, mi madre y yo vimos cómo él salió de la casa y caminó de regreso al campo. Nadie sabía qué pasaba y con temor esperamos hasta la caída de la noche para que volviera. Pero cuando entró a la casa, quien lo hizo fue el mismo hombre que veíamos a diario, ese de escasa sonrisa, porque este sí era mi padre. Mi mamá le preguntó qué había pasado en la tarde, por qué había bebido tanta agua de sal, pero mi padre dijo que no sabía de qué hablaba, pues él nunca vino a la casa. Comió en el campo la comida que le habían puesto. No sabemos quién rayos entró esa tarde a la casa, pero nos alegra que fuera esa misma tarde cuando se fuera. Por más de 32 años viví en el pueblo de San Sebastián Lerma, en Veracruz. En ese lugar pasé toda mi infancia y parte de mi vida adulta. El tiempo en el que se remonta esta historia es una donde no teníamos acceso a muchas cosas y ver lo que veíamos a diario en nuestro pueblo lo considerábamos muy normal. A la edad de 22 años me junté con mi esposa Zenaida y nos fuimos a vivir a una pequeña porción de tierra que mi suegro nos había regalado. El terreno era amplio y lo suficientemente bueno para hacer una casa y para sembrar algo de cosecha. Recuerdo muy bien que mi suegro, cuando nos dio aquel tramo de tierra, dijo que lo primero que debíamos hacer era bendecirlo, pues había estado abandonado mucho tiempo y no sabía qué podía vivir en él, qué energías aún podía tener aquel lote baldío. En ese tiempo estaba más enfocado en construir una casa que otra cosa, así que eso que me pidió mi suegro lo dejé pasar por alto. Al paso de unos meses y con la casa ya construida me fui a vivir con mi esposa. En ese tiempo teníamos pocas cosas materiales e incluso pocos animales. Una noche, como eso de las 7, nuestro perro empezó a ladrar muy fuerte. Al salir a alumbrar con mi linterna, vi que este le ladraba a otro perro que venía saliendo del bosque que rodeaba nuestra casa. Con cuidado me acerqué a aquel animal, pues este, a diferencia del mío, no parecía hostil. No ladraba, solo caminaba. Con cuidado me acerqué a él y vi que no era un macho, sino una hembra. Una perrita que estaba encinta, pues en su vientre se notaba un gran bulto, signo que no tardaba en dar a luz. Esto rápido se lo comenté a mi esposa para que me dijera qué hacer, ya que ese animal, así como llegó, ya no quiso irse. Mi esposa dijo que se quedara en casa un tiempo, hasta que alguien la reclamara. En caso que nadie viniera, no la podíamos quedar, o bien, si venían por ella, que nos dieran 1 o 2 cachorritos, para así poco a poco empezar a hacernos de nuestros animales. Eso no me pareció mala idea y así lo hicimos. Por días nos hicimos cargo de aquella perrita, quien parecía llevarse muy bien con nosotros, incluso con nuestro otro perro. Pasaron unas 3 o 4 semanas y en todo ese tiempo nadie reclamó a la perrita, que para entonces ya la habíamos puesto blanca, pues era completamente de ese color. A la 5ª semana, el vientre de Blanca se notaba ya muy grande. En cualquier momento iba a dar a luz, y justo así fue. Una tarde ella se recostó sobre una esquina de la casa y poco a poco cada uno de sus 6 perritos que tenía dentro fueron saliendo. Todos ellos estaban hermosos, algunos blancos completamente y otros moteados, quizás del color de su padre. A todos ellos los colocamos dentro de una casa que habíamos construido especialmente para Blanca y sus crías, la cual estaba pegada a la puerta de nuestra casa. Esa misma noche, siendo como a las 12,
El ruido de perros peleando despertó a mi esposa y a mí. Rápido los dos salimos creyendo que nuestro perro quizás había intentado atacar a Blanca, pero lo que vimos cuando iluminamos su casa fue algo horrible. La tierra, las paredes y la cara de Blanca estaban completamente rojas. En su hocico había restos de lo que eran sus crías, pues ella se los había comido a todos. Mi esposa fue por un palo para intentar pegarle a ese animal, pero al hacerlo vio que al lado no solo estaban los cuerpos de los cachorritos, sino también el de nuestro perro, que estaba parcialmente devorado. Furiosos, llenos de rabia, quisimos darle fin a esa mala perra que había hecho algo tan horrible, pero cuando estábamos por atraparla, esta misma empezó a reírse, pero con la voz de una persona. Alzó sus dos patas delanteras y como si fuera un ser humano salió corriendo al bosque. Entró en la misma dirección en la que yo la vi salir esa noche. Esto nunca se lo dijimos a mi suegro ni a ningún otro familiar, porque sabíamos que quizás fue por no haber bendecido la tierra donde estábamos viviendo. Después que lo hicimos, ya nada se apareció en nuestra casa. Como campesino rural, todos los días salgo de casa para hacer mis actividades. A mi lado siempre van mis dos perros más fieles. Una tarde, cuando regresaba de trabajar el campo, venía caminando sobre la vereda que da justo a la casa. A mi lado tenía muy bien pegado a mis dos perros. Sin embargo, estos de un momento a otro se pararon y empezaron a ver al cielo. De la nada comenzaron a ladrar a algo que parecía perturbar su tranquilidad. Yo levanté mi mirada al cielo, pero no había nada. Todo estaba despejado a tal grado que solo se veía el fuerte sol. Sin embargo, mis perros no paraban de ladrar en lo absoluto. De pronto volteé nuevamente al cielo y vi algo desconcertante. Se trataba de un ave algo grande. Es un sopilote, fue mi primer pensamiento, pues estos animales abundan mucho por esta zona. Sin embargo, aquella ave que sobrevolaba nuestras cabezas no parecía ser una común, pues sus alas no eran largas ni tenía esa forma de pájaro. Era más bien algo amorfo que flotaba en el aire. Creyendo que quizás era una bolsa plástica, traté de seguir caminando, pero mis perros no paraban de ladrar e incluso no caminaron. De pronto eso que volaba en el cielo fue descendiendo poco a poco hasta que pude verla mejor. Y en efecto no era un ave, era otra cosa. Una clase de masa negra que se movía como si fuera una gelatina. Aquello descendió tanto que estuvo a solo unos metros arriba de nosotros. Los perros pasaron de un estado de euforia a uno de miedo, pues los dos dejaron de ladrar y agacharon su mirada. Cuando pensé en correr, pues lo que veía no era nada que yo conociera o hubiera visto alguna vez en el campo, esa masa se lanzó sobre uno de mis perros. Era como si tratara de atraparlo. Corrí rápido a él y lo sujeté de sus patas delanteras. Lo tomé y traté de sacarlo de esa clase de masa gelatinosa. Mi pobre perro solo gritaba y se quejaba del dolor, estoy segura. De un fuerte tirón y con todas mis fuerzas, logré por fin hacer que él saliera y cuando estuvo libre, todos salimos corriendo muy rápido a casa. Metros más adelante, volteé arriba y hacia atrás, pero eso negro ya no estaba. La masa había desaparecido. Mi padre me dijo que eso que vi eran brujas que se convertían en masa
para que la luz del sol no les dé directamente y así no pueda quemarlas. Esa tarde tuvimos suerte que no se llevó a ninguno, porque él dice, ella estaba buscando comida. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.